Hola, soy Harley Schlanger del Instituto Schiller. Bienvenidos a la videoconferencia de esta semana con nuestra fundadora y presidente, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es el 12 de diciembre del 2018 y la realizamos un día antes esta semana. Estamos en una situación dramática, estratégica. Se oyen las advertencias de que tendremos una crisis en todas partes. Y vemos que hay cambios en Europa y el potencial para que haya un gran cambio en Estados Unidos también. Helga, empecemos con la situación en Francia. Hemos visto que le han dado un gran golpe a Macron en los últimos días. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Bueno, el presidente Emmanuel Macron, que llegó al poder hace un poco más de un año, no abordó el factor de la furia que existía en la población francesa y que había venido creciendo por muchos años, de hecho, se podría decir por décadas. Y luego, cuando él empezó a implementar el acuerdo COP21 de París sobre el calentamiento global, es decir, aumentando los impuestos de la gasolina y de otros combustibles, la furia estalló y el movimiento de los chalecos amarillos, que son básicamente gente ordinaria a la que no le alcanza para sobrevivir. Como dijo uno de los representantes de los chalecos amarillos, los ecologistas siempre hablan sobre el fin del mundo, pero para nosotros es una cuestión de cómo vamos a llegar al fin del mes. Así que en 4 semanas este movimiento creció, se metieron algunos provocadores, pero esto no cambia el carácter general de este movimiento. Hace 2 días, Macron se vio obligado a dar marcha atrás a todo su programa de reforma neoliberal que él había implementado. Esto realmente muestra que el paradigma neoliberal no funciona. La reacción a esto fue una histeria total. Los italianos, naturalmente, quienes han sido acosados por Macron y por Bruselas de que no debían violar las reglas del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea en términos del déficit presupuestal. Ellos querían que fuera del 2.4% y la Unión Europea impuso algo como el 2%. Pero ellos rápidamente calcularon que si Macron llevaba a cabo todas las promesas que hizo en su gran discurso hace 2 días, es decir, aumentar el salario mínimo, aumentar las pensiones y no imponer estos impuestos, que eso haría que el déficit presupuestal francés sería del 3.4% y que eso sería aún mayor que los requisitos del Maastricht, que son mayores que los del Pacto de Estabilidad. Obviamente, esto significa que cada país que ha sido atacado por la Unión Europea imponiendo estas medidas de austeridad dementes, ahora se siente reforzado. Así que todavía debemos ver las consecuencias de esto. Obviamente, los medios dominantes neoliberales se volvieron histéricos. El periódico conservador alemán Die Welt escribió: ahora Macron, ¿es Francia la nueva Italia? Básicamente diciendo que Macron ya no es un socio para resolver la crisis de la Unión Europea y del euro, sino que es una amenaza. Y lo acusan usando un lenguaje increíble de arrodillarse ante los chalecos amarillos. Esta es una situación increíble. Mucha gente en la escena dijo que Macron hizo muy poco demasiado tarde. Y luego hoy la situación cambió drásticamente porque hubo otro ataque terrorista en Estrasburgo, donde una persona que supuestamente tenía antecedentes islamistas disparó en varias partes de la ciudad y luego fue a un mercado navideño, mató a 3 personas e hirió a otras 12. Y le dispararon y fue herido, pero él se las arregló para escapar en un taxi robado. Y Macron inmediatamente declaró un estado de emergencia en las principales ciudades. Ahora, ¿qué resultado tendrá esto con el movimiento de los chalecos amarillos? Está por verse. Pero muestra cómo toda la situación es absolutamente insostenible.
Y el paradigma neoliberal del que hemos estado hablando por bastante tiempo, que nos llevó al Brexit, a la derrota de Hillary Clinton, a la elección del nuevo gobierno italiano, al movimiento de los chalecos amarillos, todos estos síntomas son la misma cosa. Que no se puede violar el bien común de la gente para siempre a favor de los muy ricos. Y en Francia, la rabia está dirigida en contra de los muy ricos, para quienes ellos dicen Macron gobierna. Que no se pueden violar estos intereses para siempre sin causar terremotos. Y yo creo que esto presagia el fin de la Unión Europea, porque la Unión Europea ha probado que es absolutamente incapaz de implementar reformas. Y por lo tanto, yo creo que vamos a tener días y semanas y posiblemente meses muy turbulentos. Yo creo que hay dos aspectos de esto en los que vale la pena profundizar, porque demuestran algo que has dicho desde el principio cuando empezamos estas videoconferencias. Número uno, que la austeridad no funciona. Y vemos la gran rebeldía en contra de estas políticas de austeridad de la Unión Europea. En Estados Unidos, los republicanos y los demócratas favorecen políticas que no son de austeridad. Pero segundo, el rechazo del pueblo francés del Tratado del Control del Clima de París. Y acaba de haber una conferencia donde creo que los rusos, Estados Unidos, el presidente Trump, los sauditas y Kuwait se opusieron a estas políticas climáticas. Esto es parte del nuevo paradigma, ¿verdad? Sí, es el ambiente en el que se debe desarrollar un nuevo paradigma. Sin embargo, lo que se requiere ahora es una movilización para que haya una solución. Porque el otro gran peligro que pende sobre nosotros es el peligro de un nuevo crack financiero. Y en un cierto sentido, la situación es en un sentido más peligrosa que en el 2008. Pero también tenemos más a nuestro favor porque en Italia hay un gobierno que tiene una campaña activa para implementar la ley Glass-Steagall. Italia se ha unido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Tiene buenas relaciones no solo con China, sino también con Estados Unidos. Y con Trump se tiene a un presidente en la Casa Blanca que no está exactamente el 100% en el bolsillo de Wall Street, aunque hay muchos esfuerzos para que suceda eso. Pero todos advierten que va a haber un nuevo crack financiero. La expresidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, dijo que todos los parámetros del 2008 existen, que incluso la deuda corporativa es el doble de lo que era en el 2007. Es ahora de 9.1 billón de dólares. E incluso nada menos que el New York Times, que es uno de los órganos de Wall Street, básicamente advirtió del nuevo crack del 2019, señalando muchos de los peligros que sí existen e incluso algunos inventados. Uno de los peligros reales es la deuda estudiantil. La deuda estudiantil en Estados Unidos es la enorme cantidad de 1.5 billones. 20% ya son préstamos morosos, porque esos estudiantes no pueden pagar, no esperan tener un empleo cuando terminen sus estudios. Y se espera, según el New York Times, que la deuda estudiantil será el 40% de préstamos morosos en solo unos cuantos años. Y esa es solo una de las minas que están por estallar. En lo que el artículo del New York Times está totalmente equivocado es incluir la deuda china en el mismo tema, porque al contrario de la deuda especulativa, la deuda corporativa, la deuda estudiantil en el occidente, la deuda china ha sido emitida para llevar a cabo inversiones en la economía real y por lo tanto es de una naturaleza completamente diferente porque crea la riqueza real. También uno de los gobernadores de la Reserva Federal, de hecho, dio la misma advertencia con respecto a la deuda corporativa.
Así que creo que nuestra movilización para que se lleve a cabo un nuevo Bretton Woods es más urgente que nunca. Y yo le urjo a nuestro público que se una absolutamente al Instituto Schiller y se una a nuestra movilización para deshacernos de la economía de casinos y tener un sistema de crédito para que esto esté en el orden del día antes de que sea demasiado tarde. Vale la pena decir que cuando Janet Yellen dejó de ser la presidenta de la Reserva Federal, dio una entrevista en la que dijo, no va a haber otra crisis durante nuestra vida. Y ahora está diciendo que hay gigantescos hoyos en el sistema y como dices, ella habló de la deuda corporativa no financiera. Y también sabemos que una gran cantidad de la deuda corporativa financiera son los bancos que tienen estos derivados. La crisis continúa golpeando a todos estos países en Europa, pero hay una nueva fase en Gran Bretaña ahora, donde Theresa May enfrenta un voto de no confianza con respecto al Brexit. Parece que esto podría ser importante, especialmente dado que vemos lo que mencionaste la semana pasada, que la iniciativa Integridad está interviniendo en Gran Bretaña contra el principal oponente de May, Corbyn. ¿Nos puedes actualizar, Helga? Bueno, el voto a favor del Brexit fue una rebelión en contra de la imposición de las políticas de la Unión Europea, las políticas de austeridad. Si ven a la tasa de pobreza tan increíble en Gran Bretaña, el estado terrible del sistema de salud, ninguna de esas condiciones ha mejorado, sino al contrario. Así que May podría sobrevivir este voto de confianza o no. En caso de que pierda, luego naturalmente se nombrarían a otros líderes del Partido Conservador. No creo que ninguno de ellos va a significar que sean mejores condiciones porque se pospuso el voto del Brexit. Pero cuando May fue a Holanda, a Berlín, a Bruselas en los últimos días, algunos periódicos dijeron que le rogó a la Unión Europea que cambiara la condición. La Unión Europea le dijo directamente que no. Y lo mismo los otros gobiernos que ella visitó. Así que el voto del Brexit está en el aire y la podrían sacar del gobierno hoy día. Así que esta es una situación muy inestable. Y en el contexto de estas advertencias de un nuevo crack financiero, si hay una salida del Brexit desordenada, entonces la gran pregunta será, ¿qué pasará en los mercados de derivados en la City de Londres? Y solo debería mencionar un factor más de inestabilidad, que les muestra qué tan dramática es la situación. Es el hecho de que las acciones del Deutsche Bank cayeron a 7.24 euros. Ahora, siempre se había dicho que 10 euros era la línea roja absoluta. Después de que el Deutsche Bank se fue a la bancarrota, dijeron que los 8 euros era la línea roja. Ahora se espera que será de 6.5 euros pronto y luego de 5 euros. Y prácticamente eso significa que el Deutsche Bank está insolvente y que la única opción es que el gobierno lo controle, porque una fusión bancaria, ¿quién quiere unirse a un banco en quiebra? Y si hubiera una fusión con el Commerzbank, que ya en parte es un banco estatal, y también se informó que estaba en grandes problemas, esto realmente muestra que el Brexit, los mercados de derivadas, el Deutsche Bank, vamos a tener varias sacudidas. Y yo creo que todas las advertencias de los llamados expertos de este nuevo crack financiero debería despertar a la gente, pero no solo para decir dónde debo depositar mi dinero o si puedo conseguir oro o cualquier otra actividad especulativa, sino que realmente debe ser claro que si se repite lo que sucedió en el 2008, todos los instrumentos de los bancos centrales ya se han acabado y hay un peligro de entrar en un caos. Así que, por lo tanto, de nuevo, las 4 leyes de Lyndon LaRouche, mi esposo, se deben poner en el orden del día.
la separación de la banca de la Glass-Steagall, el Banco Nacional, el control soberano de los gobiernos para tener la capacidad de generar crédito y luego tener un sistema de crédito internacional que permita el financiamiento de grandes proyectos a largo plazo en la economía real, tales como la infraestructura, los proyectos de desarrollo internacionales, etcétera. Y debe haber ese tipo de cambio, porque si no se hace antes de que golpee la crisis, el peligro es realmente un derrumbe sin control. Tú mencionaste al Deutsche Bank. La única cosa que va a funcionar para eso, olvídate de la nacionalización o un rescate. Se necesita la Glass-Steagall para separar los activos sin valor y luego ponerlo en una reorganización por bancarrota. Ahora, estamos mirando a toda esta situación financiera en general. Vemos acontecimientos positivos provenientes de la cumbre del Grupo de los 20, de la reunión especial entre los presidentes Xi Jinping y Donald Trump. Parece que esto va avanzando en una buena dirección. ¿Cuáles son las últimas noticias de las pláticas entre China y Estados Unidos? Bueno, es un poco complicado porque hay tanto señales positivas como negativas. En el lado positivo, de seguro, y eso también lo refleja toda la serie de tweets de Trump, que después de la cumbre entre Xi Jinping y Trump, las negociaciones comerciales estaban de nuevo en buen camino. Liu He, que es el principal asesor económico de Xi Jinping, se puso en contacto con el secretario del Tesoro Steve Mnuchin y el representante de comercio de Estados Unidos Lighthizer, y parece que los chinos ahora están reduciendo sus aranceles, especialmente en los carros, del 40% al 15%, que es el arancel general para todos los países, no solo para Estados Unidos. Así que eso parece que avanza en buena dirección. Pero hubo una provocación total que parece haber tomado a Trump completamente por sorpresa, porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos le pidió a Canadá que arrestara al director financiero de la compañía Huawei, que produce muchos aparatos electrónicos, smartphones, etc. Creo que ella está bajo fianza, pero no puede salir de Columbia Británica, donde está. Pero esto hizo que los oficiales chinos se enojaran mucho, diciendo que China no iba a tomar esto con indiferencia. Y el ministro del Exterior, Wang Yi, incluso dijo que China no va a permitir este tipo de abuso. Así que esto podría ser un factor perturbador. Y quien haya iniciado eso, lo cual es realmente otro caso de aplicar la ley de Estados Unidos internacionalmente de manera ilegal y extraterritorial, lo cual los otros países no aceptan. Yo creo que esto es muy complicado y frágil. En una reunión de un simposio sobre el desarrollo internacional chino y la diplomacia que está llevándose a cabo en Pekín, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, otra vez dijo que toda la estabilidad mundial realmente depende en gran parte de la relación entre Estados Unidos y China, porque estas son las dos economías más importantes del mundo. Y si cooperan, entonces esto es bueno no solo para los dos países, sino para todo el mundo. Si están en el camino de un enfrentamiento, no solo los dos van a sufrir, sino todo el mundo. Y luego él pidió que Estados Unidos abandonara su mentalidad del juego suma cero y que encontrara el camino para la cooperación. Así que yo creo que es esperanzador que Trump, cuando él mandó un tuit ayer, más o menos, él dijo que las cosas están avanzando y que esperáramos que se anunciaran cosas muy prontos. Bueno, yo espero que esto sea algo positivo, pero como dije, a menos que resolvamos las causas generales de la inestabilidad estratégica, que es el crack del sistema que pende sobre nosotros, y la eliminación del orden neoliberal,
El peligro de una nueva provocación que nos lleve a nuevas crisis continuará. Por lo tanto, necesitamos un gran paquete de reformas. Vemos que hay acontecimientos muy importantes sobre la cuestión de la cooperación en torno a la iniciativa de la Franja y la Ruta. El ministro de Finanzas italiano, Giovanni Tria, dio un discurso sobre la participación de Italia y la importancia de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Se está actuando en Portugal, en Serbia. Esto continúa avanzando y es esencial que Estados Unidos se una a esto. Sí, si ves al ritmo tan rápido de la integración de muchos países con la iniciativa de la Franja y la Ruta, es realmente extraordinario. Y este discurso que mencionaste del ministro de Finanzas italiano Tria, yo creo realmente que es muy importante, porque Tria, como estudiante de 1977 al 79, estudió en Pekín. Él habla mandarín muy bien. Y en su discurso, él de hecho habló de la transformación tan increíble que China ha tenido en los últimos 40 años. Y yo entiendo exactamente lo que eso significa, porque yo también estuve en China en 1971 y es una gran diferencia. Si hubieras visto a China antes de la apertura que inició Deng Xiaoping, es decir, durante el periodo de la Revolución Cultural o cuando Tria estuvo allí en 1977, que fue al final de esta, se trata realmente de dos mundos diferentes. Uno era de pobreza, de completo subdesarrollo, y en el ámbito político también reinaba el terror con las guardias rojas y la pandilla de los cuatro. Y ahora es un país que se ha transformado completamente y acaban de hacer una encuesta. Era una organización británica, lo cual es sorprendente. Y descubrieron que 90% del pueblo chino tiene gran optimismo del futuro. Piensa que en 10 años China estará mucho mejor, estará más desarrollada y tiene una confianza total en su gobierno. Así que creo que cualquiera que estudie esto seriamente no puede caer en esta narrativa negativa proveniente de las organizaciones del Occidente motivadas geopolíticamente. Pero los países que cooperan, como Italia, Tria, en el mismo discurso que él dio en Roma hace 2 días, señaló el hecho que es la iniciativa de la Franja y la Ruta, la que es el motor para la economía italiana, para cooperar en todos estos proyectos, la infraestructura, la ciencia, los puertos, los aeropuertos, en muchas áreas. Y es de gran beneficio para la economía italiana, y especialmente la cooperación en terceros países, como en África, Latinoamérica y otros. Así que yo creo, en un cierto sentido, que esa es solo la dirección optimista que se puede ver. Y hubo conferencias similares en Argelia, como dijiste, donde las autoridades dijeron que Argelia quiere ser el punto de transmisión para el comercio entre África y el resto del mundo. Y luego hubo una gran conferencia en Belgrado con el tema de la iniciativa de la Franja y la Ruta y los Balcanes. Así que en un cierto sentido, hay mucho que está sucediendo. También hubo una conferencia muy interesante en Berlín, donde el vicepresidente de Nigeria reiteró en la pregunta que yo creo que tú hiciste, Harley, que el gobierno de Nigeria está absolutamente comprometido a llevar a cabo el proyecto Transaqua para rellenar el lago Chad. Así que puedes ver que el mundo está dividido en 2 tipos de patrones. Uno es el tratar de mantener el sistema especulativo que está fracasando, y el otro son los países que están orientados hacia la economía real y que están cooperando con China. Yo creo que la gente tiene que escoger. ¿Quieres estar del lado ganador del nuevo paradigma o no?
Y yo creo que uno de los acontecimientos más increíbles es que hoy o mañana va a llegar a la órbita lunar la misión Chang'e 4, al lado oscuro de la Luna, el programa chino que en un cierto sentido hace que China sea ahora la potencia espacial mundial, porque ningún otro país ha llegado al lado oscuro de la Luna, lo que requiere satélites como estaciones repetidoras. Y es un nuevo paso para la humanidad muy emocionante para descubrir cómo realmente funciona el universo. Y realmente es muy sorprendente si uno piensa sobre eso, que China ha dado un salto más allá que Estados Unidos en su misión a la Luna. Ahora, vemos que en la situación general hay un par de cosas que yo creo que debemos mencionar, porque representan el tipo de peligros y amenazas que hemos mencionado en los últimos meses. Uno es el anuncio de Poroshenko, el presidente ucraniano, que llegó al poder mediante el golpe dirigido por los neoconservadores. Poroshenko acaba de firmar algo para acabar con el acuerdo de amistad entre Rusia y Ucrania. Esto es muy peligroso, además de mandar 3 buques de la Marina ucraniana al estrecho de Kerch hace un par de semanas. Sí, yo creo que es muy importante porque básicamente elimina los acuerdos de navegación marítima en el mar de Azov y en el estrecho de Kerch. Así que el peligro es de que se repita el tipo de incidente que vimos justo antes de la cumbre del Grupo de los 20, que llevó al sabotaje de la cumbre planeada entre Putin y Trump, que eso podría pasar en cualquier momento. Y el hecho de que hay una gran intervención británica en Ucrania, quiero decir la llamada Brigada 77, que está desplegada en Ucrania, tratando de apoyar a Poroshenko en la campaña para la elección presidencial. Este es uno de los puntos peligrosos en la situación estratégica ahora. Sí, es otro ejemplo de la injerencia británica en las elecciones. Ahora, sobre eso, tenemos lo último de Mueller. Y lo más importante es que está cambiando toda la historia, ya que no tiene nada sobre Rusia, no tiene nada sobre una colusión de Trump. Ahora acusa a Trump de supuestamente haber pagado para ocultar o encubrir los escándalos, pero también las maniobras de su ex abogado Cohen de tratar de negociar con una entidad desconocida en Moscú para construir la Torre Trump, diciendo que esto prueba que Trump estaba interesado en trabajar con Putin y obtener dinero. Parece que esto puede ser desenmascarado, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que esto es solo un modo sucio de conseguir pruebas, porque obviamente durante todo un año y medio o el tiempo que haya durado, Mueller no ha podido probar nada con respecto a la colusión con Rusia. Y si el equipo de Trump tenía contactos comerciales con contrapartes en Rusia, esto no es una colusión, estos son tratos comerciales. Y estos escándalos sobre mujeres, etcétera, de nuevo, puedes tener una u otra opinión al respecto, pero no tiene nada que ver con una colusión con Rusia. Así que este es un intento sucio de conseguir pruebas. Y yo creo que el único remedio para detener esto sería el que inmediatamente se publiquen todos los documentos relacionados con Christopher Steele, con la manipulación del tribunal FISA, el papel de los británicos, los motivos de por qué se llevó a cabo el Russia Gate. Y yo creo que esto es lo que se requiere urgentemente. Y lo que hemos encontrado cuando hemos interactuado con los partidarios de Trump, yo creo que podemos decir claramente que necesitan movilizarse un poco más. Muchos de ellos son simples espectadores. Miran esto y dicen, ¿cómo debemos actuar? ¿Atraparán o no van a atrapar a Trump? Deben entender que este es un momento de gran peligro, de gran oportunidad, pero necesitan movilizarse y exigir que se publiquen los documentos, que se implemente la ley Glass-Steagall, exigir que Trump cumpla todas sus promesas electorales
incluyendo el tener una buena relación con Rusia y China, pero especialmente el reconstruir la economía estadounidense, que será solo posible implementando las 4 leyes de Lyndon LaRouche, porque si no se hacen ese tipo de cambios, simplemente no se va a poder financiar el tipo de construcción que la economía estadounidense realmente necesita. Así que en un cierto sentido, los partidarios de Trump deben mover el trasero. Creo que es muy importante que no nos durmamos en los laureles. Si sacaran a Trump, lo cual los demócratas más locos todavía quieren, entonces esto nos hundiría directamente en el peligro de un gran enfrentamiento con Rusia y China y posiblemente una guerra. Así que no se duerman en los laureles y entiendan el papel de los británicos en esto. Porque mucha gente, incluyendo aquella que reconoce que los británicos tuvieron un papel, no hace la conexión y no ve que este es el viejo juego del Imperio Británico, que nunca ha aceptado que ocurrió la independencia estadounidense y ha tratado de destruirla básicamente desde la Revolución Americana. Gracias, Helga. Nos vemos la próxima semana. Así lo espero.